8 de la mañana con 8 minutos. Estamos cerrando el programa de noticias de hoy. Entramos a el último tramo de A Primera Hora. Y es prudente, amable audiencia, que ustedes puedan conocer algunos tips para el manejo del internet en la casa. Claro, estamos en aislamiento social, estamos en nuestros domicilios, está el papá, está la mamá, están los hijos que seguramente están utilizando el módem de la internet. A veces el papá o la mamá necesitan trabajar, los hijos están jugando o están también haciendo sus tareas escolares y resulta que el internet está colapsado en la casa. ¿Cómo hacemos para manejar eso? ¿Qué nos cuenta Silrat? Silrat, ¿estás ahí, Silrat? No me escuchas, Silrat, ¿eh? Vamos a justamente generar este siguiente diálogo con nuestra compañera Silrat. ¿Ya la tenemos, Silrat? Ahora sí, dale. Así es, 8 de la mañana con 9 minutos. Fabri, vamos a iniciar este diálogo hablando precisamente, del acceso al internet en nuestros hogares y también cómo potenciar la utilización del mismo, ¿no? Estamos en una época, en un punto, en una cuarentena en la que se intensifica la utilización y hay que mirar las formas, pues, precisamente de evitar un colapso en ese tema. Vamos a recibir al representante de la empresa HughesNet, se trata de Mauricio Heredia. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Bueno, quisiera iniciar precisamente hablando de esto, ¿no? El 37.2% de los hogares de nuestro país cuenta con acceso a Internet, esto según la última encuesta disponible del INEC. Y en promedio, a partir del 17 de marzo pasado, cuando entró en vigencia el toque de queda para evitar la mayor propagación del coronavirus en el Ecuador, se observó ya un crecimiento del 30% aproximadamente en la demanda de servicios de Internet. Este dato es recogido pues de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones del Ecuador. ¿Cómo vemos este tema y cómo poder ir mejorando también precisamente esta situación para evitar un colapso en nuestras redes? Bueno, buenos días, gracias por la entrevista. Sí, efectivamente, como usted menciona, aproximadamente un 30% de incremento en el uso de Internet hemos experimentado desde que empezó todo este tema de la cuarentena. Y bueno, pues ahí existen algunos tips que nos pueden ayudar de alguna manera a mejorar la experiencia de navegación y no saturar la red. El primero y el más importante y siempre será la planificación, ¿no? Creo que planificar el uso del Internet en familia en estos momentos es clave, ya que hay que organizar a la familia, designar qué actividades va a realizar cada miembro de ella, justamente para no colapsar la red, para que no todos estén conectados al mismo tiempo, porque a veces no es necesario hacerlo. Por eso es importante considerar quién necesita estudiar, a qué hora se necesita realizar el trabajo, quién va a... cronograma. Sí, es lo más adecuado, ¿sí? Porque la planificación lo que nos permite es, obviamente, optimizar de mejor manera el ancho de banda que se tiene, dependiendo del plan que uno tenga contratado en casa. Entonces, así no todos están conectados al mismo tiempo y no colapsan la red. ¿Existe una posibilidad real de que colapse la red en el país? ¿Cómo lo ven ustedes? En realidad estamos ante una situación un poco atípica, porque además de no solamente mirar el sistema de infraestructura de Internet de las operadoras en términos generales, esta prueba toda la parte de la cultura digital que tenemos en el Ecuador. Necesitamos empezar a entender de que el Internet es una herramienta cada día más necesaria en nuestro día a día, no solamente para trabajar, sino para ahora educarse, ¿sí? Antes la educación en línea no se lo veía como algo demasiado del día a día, no se lo veía como parte de nuestro día a día, y hoy vemos que realmente pues es un desafío muy grande para todos poder compartir conocimiento mediante Internet. Entonces, realmente no creo que solamente esté en juego la parte de la infraestructura, que creo que, como usted mencionó, no llegamos a la capacidad máxima de uso, porque efectivamente hay un 60% de brecha de no conectividad en el país. Pero sí estamos ante una gran oportunidad para que justamente empecemos a cerrar esa brecha y por el otro lado empecemos a tener una cultura digital real que nos permita ser más productivos y obviamente mejorar también nuestra educación.
¿Cómo empezamos a cerrar esa brecha? ¿Cuáles serían como las acciones desde la empresa privada, desde su lado, para hablando de cerrar esta brecha de la que usted está haciendo mención en estos momentos y que aumente también el tema del ingreso y del acceso de los ciudadanos a las plataformas digitales y al servicio digital y de Internet en el país? Bueno, pues hoy en día tenemos otro tipo de tecnologías que pueden ayudar a cerrar la brecha. Tenemos, como todos en casa, muy probablemente tenemos un smartphone, ese ya de alguna forma es una manera de conectarse. Tenemos el Internet fijo, que es la banda ancha que muy probablemente estamos utilizando hoy por hoy para nuestra conexión. Pues sí, tengo otras tecnologías que nos pueden ayudar a hacer esa brecha más rápido, como el Internet satelital. El Internet satelital de alguna manera cubre esa necesidad y tiene esa gran ventaja de llegar a donde nadie más llega, porque efectivamente pues el servicio está dado por satélites, por ende la cobertura es mucho más amplia, no se necesita realizar grandes despliegues de infraestructura en tierra, y el cliente lo único que requiere es tener un servicio de energía eléctrica básico y vista al cielo para poder tener internet. Entonces, creo que es el momento y creo que es la oportunidad del país para volcarnos hacia nuevas tecnologías, no las tradicionales que muy probablemente ya las conocemos, y de alguna manera pues permitir que más actores entren en este juego de conectividad, porque realmente la conectividad no se va a dar con un solo actor. Y está claro, ni con una sola tecnología, porque nuestra geografía no lo permite en ese sentido. Y obviamente, pues, tener actores de otro tipo de tecnologías o de otro tipo de formas de conectividad es la forma en la que vamos a cerrar la brecha mucho más rápido. Quisiera trasladarle, estimado Mauricio, una inquietud que nos está llegando, es de un colega, Winnie Flores. Él nos está preguntando, en comparación con América Latina, ¿Ecuador en qué puesto se encuentra con la velocidad de Internet? Bueno, creo que en términos generales la velocidad de Internet no es tanto el inconveniente. Estamos bastante similares a lo que tiene América Latina a nivel de infraestructura y de velocidad. Tenemos una buena red de fibra óptica desplegada en las grandes ciudades, pero creo que el debe que tenemos es justamente conectar esas zonas rurales y esas zonas alejadas a las grandes ciudades. Ese creo que es la parte más importante donde tenemos que hacer el esfuerzo para conectar a esa gente que efectivamente, por uno u otro motivo, no puede tener acceso a un Internet de calidad. Probablemente tiene un Internet, pero de muy mala calidad. Pero este es el momento de que las nuevas tecnologías ayuden para cubrir esa demanda que existe en realidad. Creo que el gran problema del Ecuador es ese. Ahora, otra de las preguntas que también nos están llegando por acá por redes sociales es sobre el tema del uso de los diferentes sistemas. Por ejemplo, tenemos Skype, tenemos Zoom, que están bastante saturadas porque se están realizando a escala mundial reuniones a través de estas plataformas. ¿Hay una posibilidad de que colapsen? ¿Cómo se mantiene este sistema también? Colapsar es un poco complicado. Lo que sí es obviamente experimentar esos bajones en ciertas horas de performance, digámoslo así, de cada una. Existen algunos tips que nos pueden ayudar a mejorar de alguna manera el uso de este tipo de herramientas. Uno de ellos, en la mayoría de los casos, es evitar el uso del video, porque efectivamente eso satura la red mucho más rápido. Entonces, el uso del video en las telellamadas hay que restringirlo en la medida de lo posible. Otro tip importante es si es que usted necesita realizar alguna tarea con alguna persona de su equipo y lo puede resolver por teléfono, es mejor hacerlo por teléfono y no siempre por videollamada o red de telefonía fija, que nos puede ayudar también a evacuar cierto tipo de acciones o de temas que no necesariamente pueden ser tratadas vía teleconferencia. Entonces, creo que existen algunas cosas que nos ayudan a complementar ese tema y que nuestra experiencia sea la mejor de alguna manera para que no se sature el uso de este tipo de herramientas. Bueno, hemos hablado, por ejemplo, del tema de teletrabajo, de que se tiene que compartir, organizar a la familia, y en el punto específicamente dedicado, refiriéndonos a los momentos, por ejemplo, de ocio. ¿Es preferible mirar una película en tiempo real, online, o realizar una descarga de esa película, considerando también la memoria, los dispositivos, y cuál sería el factor y lo más factible en ese tema?
Lo mejor es descargar el contenido audiovisual cuando sea posible, no verlo online. ¿Por qué? Porque de esa manera, además de no saturar la red, uno puede inclusive hasta ahorrar un 50% en el plan de datos que uno tenga contratado. En el caso del Internet satelital existen ciertas funcionalidades que de forma automática, por ejemplo, ese tipo de descargas se baja la resolución de los videos para ahorrar el plan de datos. Existen otro tipo de tecnologías que permiten bajar la resolución de datos. Entonces, el descargar el contenido previamente, sin duda alguna, ayuda a no saturar la red. Perfecto. También quisiera preguntarle sobre el tema, por ejemplo, de realizar las diferentes descargas. ¿Hay horas pico, hay horas más recomendables para realizar estos procesos en beneficio precisamente de maximizar la potencia y no colapsar y evitar todos estos inconvenientes? Correcto, sí. Lo mejor y lo más recomendable es que todo tipo de actualización de software, baja de aplicaciones o baja de contenido que no sea necesario para el trabajo o la educación, se lo haga en horas no laborables, ¿sí? Ciertas operadoras móviles ofrecen bonos o horas en específico para poder hacer este tipo de actividades. Es preferible hacerlas en esos horarios porque eso, además de no saturar la red, permite que en los momentos donde uno sí necesita el Internet para trabajar o para hacer algún tipo de estudio, la red no sea lenta y no se sature. Las horas específicamente, estaríamos hablando, por ejemplo, de las 10 de la noche. Sí, a partir de las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana, que es cuando los picos de consumo bajan, son las horas adecuadas como para hacer este tipo de actividades. Vemos que las diferentes páginas, las diferentes plataformas cuentan muchas veces con versiones móviles. ¿Se puede, es mejor utilizar la versión móvil o utilizar la versión creada para las máquinas? ¿Cuál es la que usted considera que es mejor, dando también estos tips para que la gente pues pueda utilizarla de mejor manera y evitar que se realicen complicaciones y que el Internet se le vuelva lento y potenciar y maximizar la utilización de este? Sí, efectivamente las plataformas móviles son un poco más livianas, son de más fácil navegación, no tienen tanto desarrollo como quizás una plataforma que está hecha para PC. Entonces siempre es mejor en la medida de lo posible, si se puede navegar por la versión móvil, hacerlo porque eso efectivamente pues ayuda a que no haya una saturación de red o consumo de datos muy elevado. Perfecto. Quisiera además preguntarle cómo, ahora que estamos con el tema del teletrabajo, cómo buscamos nuevas formas también considerando, y esta es otra de las preguntas que nos está llegando por redes sociales, las personas que están como, por ejemplo, con adolescentes, que utilizan las plataformas para entretener a los niños, los muchachos tienen que hacer trabajos y hay varios dispositivos conectados a la vez. ¿Cómo manejamos ese tema también? Sí, eso es parte de la planificación que hablamos al principio. En la medida de lo posible hay que tratar de que menos dispositivos estén conectados al mismo tiempo, porque efectivamente pues eso degrada la velocidad, sobre todo de los planes, y es lo que después en términos generales nosotros percibimos como un Internet lento, ¿sí? Mientras más gente o mientras más dispositivos estén conectados a la red, pues hay que entender que esa velocidad se va a empezar a compartir en cada uno de esos dispositivos y obviamente pues la velocidad se va a degradar de una forma importante. Entonces, en la medida de lo posible, dispositivos que no sean necesarios utilizarlos o mantenerlos conectados mientras realizamos nuestras tareas, hay que desconectarlos para que efectivamente no tengamos esa percepción de que el Internet es lento y obviamente pues todos tengamos una mejor experiencia de navegación. Perfecto, estamos conversando y agradecemos la entrevista a Mauricio Heredia. Él es representante de la empresa HughesNet, que nos ha venido a comentar y a dar algunos de los tips más importantes pues para usar el Internet en la casa. También nos ha dado diferentes alternativas. También nos ha dicho pues que el teletrabajo, las plataformas digitales, hay que tratar de realizar un cronograma. Entonces, le agradecemos también por haber aceptado esta entrevista y por este espacio aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes.